Saludos, este 15 de diciembre hay que recordar dos hechos muy importantes, los dos del año 1999. Para el 15 de diciembre llevaba 2 días lloviendo copiosamente como nunca por décadas había llovido, por ejemplo, en La Guaira. Ya había muertos, pero el régimen recién prácticamente instaurado estaba muy interesado en que se aprobara una constitución donde la mayoría de los constituyentes eran afines del gobierno, pero fueron seleccionados por la gente al votar. Claro que había independientes. Ángela Zago fue uno de los independientes, Alan Brewer Caría fue otro de los independientes, Franceschi fue otro de los independientes, por citarle algunos. Eran, eso sí, minoría. Bueno, este año, 15 de diciembre, el régimen volvió a demostrar lo poco que le importa a la gente. Así como no se suspendió ese referéndum a ver si se aprobaba o no se aprobaba esa constitución que desde meses atrás venía discutiéndose por parte de la gente que fue seleccionada por votación popular, secreta, directa, etcétera, etcétera. No se suspendió para fechas posteriores porque estaba muriendo la gente, ahogándose la gente, desapareciendo buena parte de Vargas. Pues este año, nuevamente demostrando que poco le importa a la gente, acaba de suceder esto. Xiomara Barreto desde Vargas no lo grabó. Napoleón, buenos días. Bueno, aquí estamos. Hoy es domingo 15 de diciembre. Resulta que hoy Vargas cumple 20 años de aquella tragedia que enlutó nuestro pueblo. Y decidió la Asamblea Nacional hacer una sesión junto con nuestro presidente Guaidó aquí en la subida de Caraballeda. Entonces, bueno, al procurador del Estado no se le ocurrió otra cosa que agredir a la población que estaba aquí acompañando. Aquí estamos. Acaba de llegar el presidente Guaidó. Fuimos recibidos por esta gente, ellos destrozaron la tarima, destrozaron las sillas. Aquí está Roy Berzojo, presidente de la Asamblea Legislativa del Estado Vargas, está el procurador dirigiendo esta sarta de malandros que día a día siembran de terror, pero aquí estamos nosotras. Aquí estamos las mujeres, aquí estamos los jóvenes, aquí estamos la población de Vargas, enfrentando esta nueva prueba que nos pone el régimen. Aquí estamos, cualquier eventualidad yo te la hago saber y seguimos acompañando a nuestro presidente Guaidó. Aquí está la gente con él. Vargas conmemorando 20 años de la tragedia. Y esto es lo que a ellos se les ocurre hacer. Ángela Zago es protagonista de los dos hechos. Estuvo presente en la tragedia de Vargas y estuvo ayudando a los sobrevivientes y fue una de las constituyentistas de 1999. Hablemos primero de la tragedia de Vargas. ¿Qué pasó allí? Bueno, primero, a mí como a las 4 de la mañana, si mal no recuerdo, me llamó mi tía, que es como mi mamá, y me dijo, algo está pasando grave en Los Corales, porque se había desaparecido la esposa de mi primo hermano, y los jóvenes, los hijos jóvenes de ellos también estaban desaparecidos, y ella me dice, tú que tienes contacto con la Guardia Nacional, ayúdame. Entonces le digo, bueno, a esta hora no sé a quién llamar ni nada, pero déjame ver qué hago. La cuestión, en resumen cuenta, es que yo en 2 días estaba bajando con amigos oficiales de la Guardia Nacional que me permitieron llegar a Vargas. Allí, por cierto, conseguí a un Chávez Fría que estaba solo, nada más con militares. No había ni un solo dirigente político, no había ningún ministro, ni nada parecido. Estaba cerca del aeropuerto y empezamos a movilizar a toda la gente, a tratar de... Yo participé, tuve
tuve por cuestión de solidaridad y amistad con estos oficiales, ir en aviones y en helicópteros a diferentes zonas, ver cómo las rescataban. Participé, el aeropuerto se convirtió en un hospital, la gente estaba acostada ahí en el suelo, y fue realmente una tragedia tan terrible que no hay forma de explicarlo. Y en los días posteriores y en los meses posteriores, porque yo estuve trabajando con la gente de Vargas hasta mayo, lo único que había era cuentos de tragedias terribles, no solamente de los muertos, sino que encima, después de que el agua se había llevado a la mayoría de las casas o se había llevado vidas, fue tomado por criminales, y se aprovechó, en vez de ayudar a rescatar a la gente de los criminales, se aprovecharon de este hecho, para entonces el comandante Urdaneta, que estaba trabajando en seguridad y protección del país, bajó a tratar de darle seguridad a la gente que todavía estaban en las casas y que trataba de mantener sus bienes y toda esa serie de cosas. Y bueno, entonces aprovecharon de decir que él estaba violando los derechos humanos, se montó todo un cuento para poderlo sacar del poder. Violando los derechos humanos de los saqueadores, de los criminales. De los saqueadores. Ajá. Y los para defender al pueblo. Sí. Es decir, ahí hubo hechos... ¿Y qué violación concreta de los derechos humanos era la acusación? Bueno, porque allí se sacaron gente criminales. Entonces se sacaron de la zona, se trató de darle protección a las casas que todavía tenían personas o que tenían bienes, y decidieron que el estilo de Urdaneta no era el estilo más adecuado. Realmente fue un montaje entre una periodista, lamentablemente una colega, que se puso de acuerdo con el régimen para descalificar la acción de Urdaneta y dejar más desamparado todavía a la población. Yo logré que 500 familias me acompañaran a la fiscalía de la época a denunciar lo que estaba pasando. Y la verdad que esas familias con las cuales yo fui a la fiscalía fueron familias demasiado valientes, demasiado duras, porque en ese momento nadie quería ni denunciar nada, sino ver cómo salvaban sus cosas, recuperarse de la tragedia, llorar por sus muertos, llorar por sus posesiones. Entonces, esas familias que participaron en las denuncias fueron familias más bien como muy ciudadanas, muy coherentes para incluso estar en eso, puede estar denunciando la situación. La verdad que la tragedia de Vargas, según entiendo, históricamente es una de las tragedias más importantes que ha pasado en el país. Y nunca se llegó a saber cuántos muertos hubo. Yo estuve presente cuando llegaron los cubanos y que médicos, como también supe cuando llegó la ayuda norteamericana, que el gobierno la rechazó. Y yo discutía con la gente del gobierno y decía, pero ¿cómo van a rechazar ayuda norteamericana? Que ellos han tenido varias tragedias parecidas, o sea, tienen experiencia para ayudarnos, es un problema de experiencia. Nosotros no sabemos manejar esto porque no tenemos experiencia al respecto. Y el otro problema que había ahí era que se le pedía al gobierno también que decretara un estado de excepción, una situación que no se permitiera salir de noche. Sobre todo por lo que te estoy hablando, por los saqueos y porque la segunda tragedia que hubo contra la saqueos familia. Y violaciones. Y violaciones, hubo de todo. Y que no se podía hacer porque el presidente no estaba de acuerdo en que se hiciera eso. Entonces, porque la maldad del régimen es tan impresionante, ¿no? Pero tan impresionante, que no solamente sucedió eso, que impidieron la ayuda norteamericana, ¿no? Pero se aceptaban la cubana, que tenía muchísimo menos experiencia, sino que además en el caso del comandante Urdaneta, que era compadre de Chávez, sí. Lo que se supo después es que ya había un enfrentamiento entre ellos porque el comandante Urdaneta muy temprano empezó a ver toda la corrupción que empezaba a generarse, aún mayor que aquella que se le acusó a la Cuarta República. Nada más comenzar el régimen y él le iba llevando esa información en la prueba, sí. y Chávez le daba largas hasta que tengo entendido que en un momento dado le dijo, mira, sí,
estamos rodeados de mierda, No. pero las necesitamos. La palabra exacta, la frase exacta, y fue cuando Urdaneta le llevó todo un expediente de lo que estaba pasando en el año 99, en relación ya con personas que trabajaban con el gobierno, es que le dijo, mira, yo estoy en medio del Guaire, rodeado de mierda, y tengo que ver cómo lo atravieso, así que yo no puedo, eso que tú me estás planteando, que de lucha contra la corrupción en este momento, a nosotros no nos conviene meternos en eso. O sea, le dijo en dos platos, no es momento para luchar contra la corrupción. Y Jesús Urdaneta, que para mí siempre ha sido de todo ese grupo el más íntegro, el más honesto, pues dijo, pues yo no, si es así, yo no tengo nada que hacer así, pues, aquí pues. Sí. Por cierto que ahí se demostró varias cosas. Primero, al no diferir la votación a ver si la gente aceptaba o no esa constituyente, La Constitución. Constitución, perdón, estaba demostrando que era para él más importante eso que las vidas de los seres humanos. Lo mismo sucedió con las víctimas sobrevivientes de la tragedia, que no podían salir de allí porque la evacuación era una enorme evacuación y fue cuestión de días además. Sí. Y había sitios donde ni siquiera se podía llegar, ni siquiera en helicóptero. No les importó la protección que lógicamente y en cualquier país le hubiera dado un Estado decente, dependiente, ¿no? Con experiencia tanto de los norteamericanos como lo que estaba planteando, porque era su obligación y su deber, el comandante Urdaneta, les importó un comino. Eso es una demostración más. Eso sucedió hace exactamente hoy 20 años. Sí. Hace exactamente hoy 20 años. Bueno, vamos ahora con lo de la famosa Constitución, que todo el mundo dice que, o la oposición dice, que, o buena parte de la oposición, dice que fue una constitución utilizada, manejada y prácticamente escrita desde Miraflores por Hugo Chávez Frías. Primero, cómo los integrantes de esa constitución, cómo fueron seleccionados. Los integrantes de la constituyente, que fuimos los que redactamos la constitución, fuimos seleccionados por votación popular. Es más, en esa época hay que reconocerle que el grupo de Chávez Frías organizó una forma de votación donde si la gente votaba a favor de los planteamientos de Chávez o de los representantes de Chávez, por la forma como se organizó la votación, iban a quedar más constituyentes de Chávez que de la oposición. Pero de todas maneras eso lo determinaba la votación popular. Y si querían violar esa forma que les estaba indicando cómo se debía de votar, si lo querían violar, la gente lo podía violar, y es mi caso, por ejemplo. Yo fui electa como constituyente a nivel nacional, y se supone que la gente de Lara, por ejemplo, según el ordenamiento, el requisito, la petición del gobierno, no debía votar por mí, porque le convenía que votaran por otros para tratar de conseguir más constituyentes a nivel nacional. Y en ese estado la gente prefirió votar por mí y votar en contra de lo que le estaba pidiendo Chávez. Pero tú no representabas a la gente de Chávez. No, yo me inscribí como independiente. Como Alan Carías, Jorge Olavarría, sí. Franceschi y demás. A ti te permitían recoger firmas y postularte. Cualquier persona. Cualquier persona, la que quisiera ser constituyente. Porque yo quería ser constituyente. Primero quiero aclarar eso. La constituyente como bandera no es de Chávez Frías. Realmente la constituyente la venían discutiendo en la casa de Urla Pietri, entre otros, lo que llamaron los notables. Que después dijeron que si eran unos conspiradores, que si eran golpistas, que si eran todas las ridiculeces que dicen sin prueba la mayoría de la gente. Sucede que yo nunca vi ni supe que Urla Pietri se reuniera con ningún militar. ¿Que Urla Pietri estaba en contra del gobierno? Sí, cómo no, yo también. Y estábamos montones de personas. Y en contra de Chávez desde que era candidato y antes. Así es, pero en el caso de la idea de hacer una constituyente, es porque ya para el año 89, que es cuando se empieza a discutir oficialmente en la casa de Urla y en otras casas de personas independientes, pero serias, pues personas bastante serias,
La situación real que se quería es que se sabía que el Poder Judicial era manipulado por el Poder Ejecutivo. Y también podía ser manipulado por el Poder Legislativo, es decir, que no existía independencia de poderes en la práctica. Entonces, los planteamientos que yo recuerdo que se hacían en esas reuniones era tratar de que se existiera un Poder Judicial totalmente independiente. Esa era una de las cuestiones lo más importante, pues, era lograr un poder independiente. Eso eran los que llamaban los notables en la prensa. Los notables, sí. Entonces, pero yo recuerdo que por ejemplo, ese era como decir el planteamiento fundamental, lograr que no existieran las mafias dentro del Poder Judicial, y que porque nosotros partíamos, y yo parto todavía esa misma idea, que si tú tienes un poder judicial independiente y poderoso, igual que si tú tienes una prensa independiente y poderosa, oye, es muy difícil que se te instale una dictadura, o es muy difícil que se instale un tipo en el Ejecutivo a violarte todo. Pero se aprobó esa Constitución por votación popular también, y se agudizó y se dependizó aún más tanto a la justicia, como se tomó además a la prensa y se apropiaron de la prensa o la eliminaron. Sí, violando esta Constitución desde un principio. Desde un principio, incluso cuando Chávez Frías empieza a decir que si las Fuerzas Armadas están con él, está violando la Constitución. Cuando Chávez Frías empieza a decir públicamente que se haga esto o lo otro, está violando la Constitución, porque desde el punto de vista esencialmente constitucional, el jefe del Poder Ejecutivo Nacional no podía hacer eso. Es decir, aquí está establecido en esta Constitución que los militares pueden votar, por cierto, como votan en Estados Unidos y votan en los países desarrollados, porque eso no es un invento ni de Chávez ni de nosotros. Nosotros, me acuerdo que nosotros nos pusimos a investigar y a estudiar, los que formamos parte de la Comisión de Seguridad y Defensa de la Constituyente, en qué países los militares votaban y cuál era la forma de que votaran, pero que no formaran parte de grupos políticos. Y sí, aquí por ejemplo el militar vota, pero por eso no tiene que ser ni republicano ni demócrata, sino que sencillamente se le permite votar, ¿ves? Como cualquier otro ciudadano, como cualquier otro ciudadano. Ahora, dice una persona que yo respeto y quiero mucho, como es Iván Carratú, bueno, que por eso entonces después el militar entonces está propenso a tomar posiciones políticas. No, mira, vamos a ser honestos. Antes de la llegada de Chávez, y los militares lo saben, existían militares que en el fondo se inclinaban más por Copey o se inclinaban más por ADEI, pero eso existía en el mundo debajo, en el submundo militar. La gente sabía quién era el general que estaba de este lado y cuál era el coronel que estaba. Y los ascensos eran justamente, si eran partidarios cercanos al partido de gobierno para ascender. Pero además los ascensos... Eso no lo digo yo, lo dice el propio Iván Carratú y lo dicen ellos. No, y además se recuerda que incluso muchos militares, como para ellos es muy importante... Sí, pero salieron de Guatemala a Guatepeor, porque entonces después fue peor con Chávez. Es que eso no tiene ninguna discusión. Lo que es la verdad, lo que llamaríamos la verdad verdadera. Que Chávez Frías después fuera un narcotraficante, que Chávez Frías después fuera un asesino, que Chávez Frías después fuera todo lo que fuera. A mí, el que me diga, yo desde que lo vine a hacer en pañales, dije, sí, ese va a ser narcotraficante, ese es comunista, eso es mentira. Primero, Chávez Frías no tenía ningún rango, ni lo tuvo hasta su muerte, de ser un elemento que conociera ninguno de los planteamientos filosóficos del comunismo, ni del socialismo. Y en esta Constitución está establecido los derechos económicos de los empresarios, están establecidos los derechos económicos de cada ciudadano, y esta Constitución dice que Venezuela es un país descentralizado. Es decir, si después Chávez Frías hizo lo que le diera la gana, si violó la Constitución desde un principio, ya ese no es un problema de la Constitución, eso es un problema de un señor que violó absolutamente todo. Es decir, un problema de él como ser humano, como ciudadano venezolano. Pero yo le pregunté a Allen Brewer Carías, ¿no?
especialista en esto, que también fue constituyentista. Constituyente. Y que tampoco, al igual que tú, ni al igual que Franceschi, no sé si Jorge Olavarría lo hizo o no, no firmaron esa constitución allá en Angostura, y dice que los artículos que exacerbaron el presidencialismo, el centralismo, el militarismo y el populismo, es por eso que hablan de que fue una constitución hecha para Chávez y por Chávez. Ok, te digo, los artículos relacionados al militarismo, para ponerlo así, o a lo que tenga que ver con militares y seguridad nacional, en ningún momento establecen nada que tenga que ver con la actitud de Chávez Frías. En esta constitución, los militares tienen que ser personas que defienden a la nación, y la nación está compuesta por territorio y está compuesta por población. Y no pueden parcializarse con ningún grupo político, ni lo que sería el régimen ni de la oposición. Los militares tienen que parcializarse con el país, digamos así. Está establecido en la Constitución, artículo 328. En ninguna parte de esta Constitución dice que se debe establecer el militarismo. No, sí se dice que los militares, como en otros países, por cierto, pueden trabajar en ciertos sectores que tengan que ver con el trabajo social, cosa que de paso no se inventó en esta Constitución, sino que se venía haciendo antes de que esta Constitución se publicara. Te digo, por ejemplo, los militares en aquella época en la frontera hacían mucho trabajo social, porque las fronteras son zonas muy abandonadas, que por cierto, si en aquella época estaban abandonadas, me imagino lo que significa hoy en día. No, ahora están protegidas para sus intereses por la FARC, sí, el ELN y Hezbollah. Exacto. Pero yo me acuerdo que uno de los problemas es que yo llegué a las zonas fronterizas, y había generales que habían establecido ellos habían establecido escuelas, habían organizado la comunidad, pero no era porque la Constitución se lo decía ya, porque todavía no existía esta Constitución. Era un trabajo que ellos consideraban que se debía hacer en la frontera, porque una de las cosas que nosotros discutimos más de una vez es que las fronteras se debían de poblar, se debían establecer ciudades. Cuando Caldera no se trató de poblar con Pompeyo Márquez, que era el ministro de la frontera. Hicieron una pequeña ciudad que quedó deshabitada al poco tiempo. Que te voy a decir por qué, porque yo la conocí. Porque una de las cosas que ha sucedido en Venezuela, por supuesto, ahora yo no la puedo comparar en absoluto con lo que sucedía antes, porque ahora, según mi criterio, en Miraflores existe un grupo de delincuentes que maneja poder político, pero no es que hay unos políticos corrompidos, como si pudo haber en los gobiernos anteriores, ¿verdad? O unos políticos que desconocían la verdad de lo que sucedía en el país. Por ejemplo, Pompeyo Márquez fue una persona que yo admiré y respeté profundamente, pero yo cuando conocí la ciudad que se creó bajo su ministerio, yo dije, pero esto es un horror. Porque la ciudad que se creó ahí era una ciudad como decir que tú crearas una urbanización en la frontera. Es decir, yo me acuerdo que yo le pregunté a los... ¿Y cuál es el problema de crear una urbanización? Ya te voy a explicar por qué. Yo le pregunté, yo hice una encuesta entre los habitantes de esa zona de por qué esas casas estaban abandonadas, si ellos tenían la posibilidad de tener una casa. Y me decían, pero mire, es que nosotros tenemos gallinas, nosotros tenemos cochinos, algunos tenían hasta ganado, nosotros vivimos en la siembra, y las casas estaban hechas como casas para vivir en una ciudad, donde no existían ni siquiera patios, no existía sino jardincitos. Es decir, si tú ibas a poblar una zona donde vivía fundamentalmente gente de trabajo agrícola o ganadero o otro tipo de estilo que no tiene nada que ver con las ciudades, tú tenías que hacer pueblos o ciudades donde las casas estuvieran rodeadas de grandes pedazos de terreno. Es decir, había un criterio citadino metido en el campo. Y eso fue uno de los errores que yo me acuerdo que los propios... ¿Y qué tiene que ver esa Constitución con eliminar eso? No, eso en absoluto. Esta Constitución lo que sí fue que hizo un informe completo de la grave situación en la que vivían los militares venezolanos en toda la frontera. Los militares venezolanos. Fíjate, una de las cosas que a mí más me llamó la atención. En la frontera que da con Brasil, a nosotros nos invitaron,
el gobierno brasileño entonces, a que cruzáramos la frontera y conociéramos el trabajo de los militares brasileños. A mí me dio dolor ver que los militares brasileños tenían una ciudad completa en la frontera, donde tenían a sus esposas, a sus respectivas esposas, sus hijos con liceos, con toda una situación de comodidad. Pero además esos militares llegaban a la frontera porque eran los mejores. Es decir, no era como se usaba en aquella época, que es que los militares que querían castigarlos los mandaban para la frontera. Entonces tú mandabas para la frontera a defender al país a los militares castigados, a los que o se habían peleado. En el caso venezolano. En el caso venezolano. Se habían peleado con un oficial o no tenían buena conducta, lo querían castigar para la frontera. Es decir, había todo un criterio que estaba en contra de la nación, porque vamos a establecer una idea aquí. Lo que se quiere defender es la nación, ¿verdad? La nación, insisto, compuesta por territorio y población. Entonces tú no puedes decirme que tú vas a hacer actuaciones que vayan en contra de la nación. Tú tienes que hacer actuaciones a favor de la nación. Y en Venezuela, antes de la llegada de Chávez Frías, tampoco existía un criterio a favor de la nación. Existieron buenos gobiernos, existieron gobiernos que trataron de hacer cosas buenas, pero también hay que reconocer que existió mucha corrupción y que sobre todo el Poder Judicial está manipulado, manejado por el Ejecutivo en muchas ocasiones o por intereses partidistas. Por las famosas tribus. Ahora bien, si algo le costó a la democracia, y si por algo se luchó, fue por la descentralización. Con el primero que se consigue fue con Jaime Lucinchi, y luego lo quiso hacer Carlos Andrés Pérez, dos. ¿No? Les costó mucho, fue muy complicado, pero nada más llegar a esta gente. Y según me dice Alan Brewer Caría, esa constitución, y él no votó por esos artículos, volvía a una centralización aún mayor que en la Cuarta República. Todo lo que se había logrado con presionando el gobierno de Lucinchi y con Carlos Andrés Pérez y su gente, Carlos Andrés Pérez II, todo se echó para atrás con esa constitución. Ok, yo no digo que fue por la constitución, yo creo que fue por la acción del Ejecutivo, es decir, por la acción de Chávez. Pero debe haber algunos artículos porque él no los quiso firmar a la embrocaría. En el preámbulo que Venezuela es un país, una nación libre, participativa, democrática, descentralizada, y una serie de calificativos donde en ningún momento se dice que va a ser una nación centralizada y que el Ejecutivo debe, por ejemplo, hacer como, por cierto, hacían en gobiernos anteriores, antes de la descentralización, que el Ejecutivo Nacional, el presidente, te nombraba a los gobernadores. ¿Y qué se ganaba con la eliminación del Senado? Yo esa parte sí tengo que reconocer que yo no participé nunca en esa discusión, ni tuve nada que ver con eso, ni lo entiendo. Para mí me lo manejaron como no había necesidad de que existieran dos cámaras. Pero que yo te diga que yo conozco lo que significa eso, no es verdad. Yo pasé 6 meses trabajando en todo lo que tuviera que ver con seguridad y defensa de la nación. Y ahí es donde yo me puedo manejar. Por ejemplo, yo voté en contra del artículo 58 de la Constitución porque yo como profesora universitaria, como periodista en ejercicio, no puedo permitir que a mí me diga un funcionario público sea el que me pueda decir a través de una Constitución si yo hago una información veraz en el momento adecuado y una serie de características que tienen que ver con esta profesión. Eso es como si yo le voy a decir a un médico, mira, tú puedes ejercer la medicina, pero tú tienes que utilizar el bisturí tal y cortar de tal forma. Eso yo lo sentí así. Yo tuve una gran discusión con Chávez Frías en la Casona en noviembre del 99, donde él me dijo claramente, y ahí lo sabía todo el mundo, e inmediatamente se lo informé a todos los dueños de medios de comunicación que pude. Él me dijo, era como 17 de noviembre, si mal no recuerdo, más o menos, del 99, él dijo, me hizo así, Ángela, ese podercito yo no lo quiero, yo voy a acabar con ello. Y yo le dije, sí, tú sabes que tú eres conocido gracias a que existe la libertad de expresión y a la libertad de prensa,
Y a ti como personaje público te podíamos entrevistar en cualquier parte porque dabas rating y porque la gente te quería ver. Es decir, tú vas a acabar con lo que te permitió a ti que te conocieran. Y él dijo, bueno, después hablamos, como él te hacía cuando no quería discutir contigo. Y yo recuerdo que esa noche yo te dije, llegué a la casa como a las 11 de la noche y te dije, yo creo que afortunadamente la Asamblea Nacional Constituyente termina en enero y yo a partir de enero me enfrento a Chávez Frías ya. ¿No? En mayo de ese año, del año 2000, te cerraron el programa a ti. El primer programa que cerraron. Por cierto, muchos de los defensores de la libertad de expresión, y se los digo ahora, y los que decían que defendían la democracia y que amaban profundamente y conocían de maravilla a Carlos Andrés Pérez y conocían todo lo que significaba la importancia de vivir en ese estado y la libertad de expresión y todo, jamás en esa época defendieron nada ni se arriesgaron por nada. Y hay que decirlo porque tampoco hay que mentir y decir, no, es que la gente no quería a Chávez, sabía desde chiquito que era comunista, sabía desde chiquito que iba a ser un narcotraficante, pero ninguno hizo así y se paró frente al Congreso o frente a Miraflores o frente a donde le era la gana, fuera del jardín de su casa, a decir yo estoy en contra de lo que va a pasar. Por cierto, tampoco le hicieron caso a Carlos Andrés Pérez, que por televisión dijo en varias entrevistas, entre ellas con nosotros en 24 horas, y también lo acabo de ver en Primer Plano de Marcel Eranier, que votar por Chávez era llevar al país a una dictadura. Yo le pregunté por qué dice eso expresidente, porque yo le llamaba expresidente porque era un expresidente, ¿no? Y él explicó exactamente lo que significaba Chávez. Entonces yo recuerdo que le pregunté, pero entonces Chávez es un golpista diferente a lo que fue Rómulo Betancourt y usted en el 45, porque también ya para entonces hablaban, es que ¿cómo van a votar por un golpista? ¿Cómo permiten? Bueno, pero, y entonces, a excepción de Rafael Caldera, ¿no? Porque creo que inclusive hasta Luis Herrera estaba metido en ese golpe o apoyó ese golpe. El golpe del 45. Del 45, creo, ¿no? ¿Qué político no ha estado conspirando y no ha estado en un golpe de esos fundadores de partido? Bueno, Jovito Villalba tampoco estuvo en eso. No sé. No, sí. Tampoco estuvo en eso. Pero bueno, entonces... Pero perdón un momentico que iba a decir sobre lo de Carlos Andrés Pérez. Cualquiera de las personas que diga que bueno, que ellos fueron visionarios y... Son unos cobardes no solamente, y unos apátridas porque tenían que haber salido... Nada. Tienen que haber salido a defender la patria. Todo eran unas ellos especies, que no estaban engañados. Sí, porque, oye, te dicen, ¿cómo es posible que gente tan inteligente, tan culta, y votó por Chávez? ¿No? Como que si uno se va a asustar porque le digan eso. Primero, yo no soy ni tan inteligente ni tan culta porque a mí no me comen con eso. O sea que tú sí votaste por Chávez. Yo voté por Chávez. Es más, yo llego al 98 en las mismas condiciones, voté por Chávez. ¿Por qué? Porque yo voté en contra de lo que estaba sucediendo. Y yo no voy a ser deshonesta de decir, ay, no, es que Chávez me confundió. No, a mí Chávez no me confundió en nada. En ese momento, el casi 60 y pico % de la base de Acción Democrática votó por Chávez. Yo me pregunto, ¿por qué la dirección política a nivel nacional de Acción Democrática y después en segundo y muy lejano COPEI no convencieron a su militancia para que votara por el candidato que ellos estaban presentando? Porque Chávez Frías no pudo ganar con votos de la izquierda. ¿Saben por qué? Porque la izquierda en Venezuela nunca ha pasado del 11%. Por lo tanto, los votos que llevaron a Chávez Frías al poder venían de Acción Democrática en primer lugar, de la base de Acción Democrática, de los militantes de Acción Democrática, y en segundo lugar, y muy lejanamente, de la base de los copellanos. No, y de la izquierda total. Y de total de la izquierda, sí. Y lo digo... Por cierto... Me dejaste con la manita así. No de los, de los derechistas, que parece que en Venezuela ha resurgido... El único derechista que había, excelente persona, por cierto, y gran amigo, era Germán Borregales. Y tenía 4 gatos que eran sus familiares. Y se burlaba. Pero todos esos que ahora se rasgan las vestiduras y hablan de que son de derecha, ¿dónde estaban durante todas estas décadas? ¿Y por quién votaban? Porque no votaban por el único ser en Venezuela que se atrevió a defender
los postulados de la derecha. ¿Dónde estaban que no votaban por él? No, ¿y dónde estaba de verdad toda esa gente que sí tenía una visión maravillosa y que yo le respeto profundamente que tengan esa visión? A mí me encantaría tener eso. Yo no soy tan inteligente, ni tan culta, ni tan visionaria, para decir que desde lejos ya sabían lo que iba a pasar. Porque si yo sé que mi país va a ser dirigido por un narcotraficante, disculpen, por un asesino, disculpen, yo me enfrento a esa broma, yo no sé qué hago, pero hubiera hecho algo. Por lo menos el dedito hubiera levantado, una banderita, me hubiera puesto frente al Congreso, cuidado que viene un asesino, no sé. Mira, en nuestras múltiples discusiones dijiste una cosa que yo no había pensado y que me pareció muy buena y muy lógica, que tú decías, bueno, si uno en la primera elección votó por Chávez, ¿no? Y lo están culpando de los asesinatos de Chávez, de narcotráfico de Chávez, todos los que votaron por Acción Democrática en cualquiera de los gobiernos donde hubo un asesinato, robo, persecuciones y demás, son también responsables. Sí. Entonces, y además repetían en Acción Democrática, porque si en Venezuela hubo un partido poderoso, importante, y de paso que sí hizo una revolución educativa y de construcción de viviendas populares y obras públicas, fue en primer lugar Acción Democrática y después COPEI. No fue el PSUV, por cierto, ni fue la izquierda. Lo dice el avisado, porque yo soy de alma, formación, y a mí sí dejé los pañales. Mi mamá me decía, los adecos, esos adecos desgraciados tumbaron a Medina, el único presidente democrático del país. O sea, yo sí, yo no fui como Chávez, a mí no me dieron de mamá diciéndome que vive el comunismo ni nada, pero sí me dieron de mamá diciéndome los adecos son unos golpistas. Y yo crecí diciendo los adecos son unos golpistas. ¿Y por qué votaste por un golpista? No, espérate un momentico. Así todo, mi mamá, antiadeca, escondió en nuestra casa ¿cómo se llama? La cuestión pasa es... Los panfletos. Los panfletos y el multígrafo que estaba en la casa de Vitelio Blanco, que era un adeco enfrentado a Pérez Jiménez y que lo pusieron preso. Y durante esos meses del año... Tu mamá también era anti-perejimenista. Mi mamá y si alguien luchó contra Pérez Jiménez fueron los adecos ligados con los comunistas. Exactamente, pero mi mamá... Ah, porque es otra cosa. Los adecos y los comunistas lucharon juntos contra Pérez Jiménez. Pero entonces resolvieron que después que mejor era evitar que se acercaran los comunistas, y después dicen que si el pacto de Punto Fijo... Bueno, ese es todo un rollo, pero lo que sí recuerdo yo es que mi mamá sí me enseñó a ser solidaria, sí me enseñó a enfrentarme a la dictadura, y así todo pasó por encima de sus escrúpulos antiadecos para proteger a una familia de un adeco y para ayudar a una familia de un adeco. Esa es la formación que yo tengo. Y por cierto, los que dicen por ahí, pero es que no te arrepientes de nada. No, yo no pertenezco a la cultura judeocristiana. Yo fui católica, apostólica y romana hasta que cumplí los 15 años. Y después no fui ni católica, ni apostólica, ni romana. Yo respeto todas las ideologías, incluso la católica, que es una ideología. Yo respeto a todas las posiciones que traten de luchar por sus ideales. Pero eso sí, no crean que me van a meter a mí en la cabecita, pero si no eres una pecadora. No creo en ser pecadora. Me fascinan las Navidades porque es el nacimiento de un niño y creo que vale la pena celebrar el nacimiento de cualquier niño en el mundo entero, venga de donde venga. Y esa es una de las costumbres cristianas y católicas que yo sí estoy dispuesta a celebrar como sea, pero celebrar la cruz, celebrar que un señor por ahí le dio por comerse una manzana, porque una caraja que se llama Eva lo manipuló, ni de broma. No, que además uno tiene la culpa. Será el pecado del Señor. Uno que además no le gusta la manzana, porque a mí no me gustan las manzanas. Yo soy capaz de comerme una manzana verde. De paso, si está prohibida la manzana o está prohibida cualquier cosa, y este caballero que está aquí, que casi va a ser cualquier día esto, mi hermano, porque tiene más años viviendo conmigo que nosotros con nuestras respectivas familias, vamos casi para 50 años juntas. Si al Señor le da por comerse una manzana, si al Señor le da por hacer lo que le da la gana con su vida y con su gusto, yo no soy responsable.
Sí, porque si a mí, suponte que le diera por votar por lo que sea, y entonces diga, eso es culpa porque ahí está la mujer manipulando. No, él no es ni un tipo que no tiene capacidad de pensar, como también voy a rescatar al pueblo venezolano. Porque otra cosa que a mí me indigna profundamente es hoy decir que el pueblo venezolano fue manipulado por Chávez Frías. El pueblo venezolano fue siempre más claro y más culto que mucho de su dirección política. El pueblo venezolano, cuando consideró que Acción Democrática iba a ser buenos gobiernos, votó por Acción Democrática una y otra vez. Cuando se cansó y consideró que no, que los adecos como que se habían alejado de los barrios y se habían refugiado en las urbanizaciones, en los apartamentos y en las quintas, el pueblo venezolano decidió votar por los copellanos. Cuando no consideran que no, lo que quiere decir en dos platos, es que el pueblo venezolano siempre ha votado con conciencia en el fondo. Y que no sigan mal diciendo que es que al pueblo, a la masa, las manipulan. No, mi amor. Fueron engañados por los medios, por los, ¿cómo se llama? Por los burgueses y por no sé qué. Si fueran engañados, los tratan. Si fuera engañado por los medios, si los medios pudieran engañar tan fácilmente como fue engañado el pueblo venezolano, debería ser totalmente madurista, porque tienen todos los medios utilizados por ellos, todos, absolutamente todos. Y deberían de haber amado a Chávez después del 11 de abril. Sí. Y señores, los únicos que decían que Chávez Frías era mayoría después de los sucesos del 11 de abril del año 2002, fueron dirigentes de los partidos. En todas las encuestas que yo leí en la época y que incluso fueron publicadas en el Nacional, en la primera página del Nacional, Chávez Frías, ante los sucesos del 11 de abril, tenía el 9% de aprobación. Es decir, había vuelto a su verdadera aprobación antes de los sucesos del 11 de abril. Después de los sucesos del 11 de abril, con toda la manipulación de Chávez Frías, con todo lo que tú digan, con todos los inventos, con todo el dinero que gastó, nunca pasó el 30%. Pero es que además el pueblo venezolano fue más serio que todo el mundo. Y bueno, y más que esa dirigencia política que, por cierto, en la Asamblea Nacional, junto con los partidarios de Chávez, votaron por las primeras autoridades, el fiscal, en el congresillo, todo eso. En el congresillo. Entonces, son ellos los que empiezan a darle el poder a Chávez Frías, porque el pueblo venezolano, que sí quería ver y escuchar a Chávez Frías, porque Chávez Frías tenía un piquito de plata. Yo creo que después de Jovito Villalba, nadie hablaba tan claro y abierto y era un pico de plata como Chávez Frías. Una cosa es escucharlo, porque levantaba los ratings. ¿Y qué es rating? El rating significa lo que la gente quiere ver o rechazar. Si tiene mucho rating una persona, quiere decir que hay muchísima gente viéndolo, interesado o rechazando, pero allí, viéndolo, escuchándolo. Y además, perdóname que me meta en otra cosa de la cual yo sí siento que yo sé, que es lo de la propaganda y la publicidad. No existe forma en que un buen propagandista o un buen publicista te venda un producto, en el caso de la publicidad, si no existe dentro de la sociedad o dentro de ese grupo social la necesidad de ese producto. Tiene que llenar un vacío ese producto. Llena un vacío. Por lo tanto, Chávez Frías, ¿qué fue lo que hizo? Chávez Frías tuvo la habilidad de entender que la población en ese momento estaba rechazando la actuación de los partidos. Era una situación que se veía venir desde el año 89, desde el Caracazo. Era rechazo a los partidos. ¿Qué pudieron haber hecho? Perdón, como los adecos tuvieron esa misma habilidad en el año 45, y es por eso que se convierten rapidísimamente en el partido más popular. Exacto. No, pero fíjate una cosa. ¿Qué es lo que, y yo, por cierto, se lo he preguntado a grandes dirigentes, tanto de ADEC como de COPEI? ¿Ustedes no se sentaron y se reunieron después de los sucesos del Caracazo a saber qué fue lo que pasó? ¿Qué se debe cambiar? ¿Cómo que debemos hacer? ¿Dónde estamos fallando? Y después del 92, cuando un golpista desconocido, por cierto, que no era ni buen mozo, ni había hablado mucho, ni nada. El tipo habló menos de 2 minutos
y en una semana tenía casi el 70% de aprobación. Me van a explicar a mí los dirigentes políticos que sí saben de política, que no son periodistas, pero sí saben es de política, y se la pasan Dicen ellos que sí saben de política y ya han demostrado que no saben nada. Y se la pasan en el ejercicio de la política. Si a ellos no les sorprendió, no les llamó la atención, no les angustió, no se les partió el corazón, no les dio cualquier cosa, cuando un golpista desconocido y feo, porque además no era ni hermoso, no era que ahí estaba Elvis Presley y uno lo veía y los ojitos estaban preciosos, no. Un señor teniente coronel habló durante menos de 2 minutos a la nación y la gente estuvo de acuerdo con él. Y lo único que dijo es, por ahora, después viene lo demás. Y entonces, en ese momento, cualquier político serio, de cualquier tolda, lo lógico es que se siente, diga, señores, es hora de sentarnos con frialdad en una mesa, en una encerrona, todos los jefes de los partidos, de todos los partidos que iban a ser lesionados, a preguntarnos por qué la gente está a favor. Sí, pero yo creo que los dirigentes políticos tenían dos cosas que el pueblo no conocía y ellos sí sabían. Primero, la verdad de lo que sucedió en el museo histórico, en el museo militar, con Chávez Frías, que se comportó como un auténtico cobarde. El único cobarde de todo ese grupo del golpe del 4 de febrero fue Chávez Frías. Es el único cobarde, el único que no salió, el único que se escondió, el único que inclusive cortó comunicación hasta con su mujer, con Irma Marshman, hasta con ella. Cortó toda comunicación, se escondió y cuando lo fueron a buscar, igual que hizo el 11 de abril, se fue tranquilito con el rabo entre las piernas a entregarse. Sí. Eso lo sabían los partidos políticos. Y de paso, eso y los partidos políticos también sabían, ahora hablas de tu rebelión de Los Ángeles, ¿cómo se llama? Y los políticos también sabían que todo eso se iba a caer porque Chávez Frías estaba logrando cosas poco a poco, porque no existe en el mundo político venezolano un mayor jalador de bola que Chávez Frías. Y un corderito. El mayor jalador de bola, pero un jalador de bola vivo, simpático. Entonces tú no sentías la prepotencia ni que te estaba jalando bola ni nada de eso. Pero pregúntenle a cualquiera persona que haya conocido a aquel Chávez Frías. Es igualito que Diosdado Cabello. Cuando el 11 de abril lo fueron a buscar, se meó en los pantalones. Igualito, cuando toman un poco de poder, ¿no? Todo eso que ellos han simulado ser y que les angustia y les asquea de ellos mismos, lo pagan con los demás. Ahí tienen ustedes quién es Diosdado Cabello, porque ahora tiene poder. Ese cobarde que se meó en los pantalones, ese es con el mazo dando. Pero de paso, todas esas cuestiones, por cierto. Y como ellos utilizan a la izquierda para que hace, porque si yo lo que quiero es el poder, pero poder por siempre hasta que me muera, para mí, ¿qué hago? Me llamo comunista. Claro, tengo todos los partidos comunistas. Bueno, hablan de los pobres, las iglesias y todo el mundo habla de los pobres cuando quieren conseguir el apoyo de la gente. Pero bueno, lo que quieren es exactamente que los partidos comunistas del mundo entero, ¿no? Que son unos tírame algo, porque el comunismo primero nunca se hizo. Y luego con la caída del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética, eso demostró que fue económicamente un fracaso. No, y además me vas a disculpar. Y si no, que lo digan los chinos, que tienen capitalismo económico salvaje. Y tienen un partido comunista político. Claro. Sí, pero fíjate, es que también una de las cosas que por la que uno se burla en muchas de estas cuestiones y habla así, es porque, por ejemplo, hablan de la rebelión de Los Ángeles. Porque el nombre, Los Ángeles, no sé qué. La rebelión de Los Ángeles, el nombre se lo puso una señora que los vio en la Carlota y dijo, son como unos ángeles, llegaron a solucionar este rollo. De ahí viene el nombrecito de la rebelión de Los Ángeles. La rebelión de Los Ángeles es una investigación periodística y de los documentos de ese grupo que se alzó en el 92, que por cierto fue mi trabajo de ascenso en la Universidad Central de Venezuela y fue aprobado para su publicación por un jurado. Por lo tanto, no era tan mal hecho el trabajo.
Después allí se pinta cómo fue cada uno, cuáles fueron los errores de cada uno, y ahí se dice cuáles eran los documentos que yo manejaba, donde por cierto nadie hablaba ni de socialismo, ni de izquierdismo, ni nada parecido. Lo más parecido a un cambio distinto era lo que después les dio por hablar, que por cierto Chávez Frías lo decía en su primer año de gobierno, de eso que llamaron la tercera vía, que era la del ministro Tony Blair, exacto, el ministro inglés Tony Blair. Que el ministro inglés tenía cara de cualquier cosa menos de comunista. Entonces, una de las cuestiones que sí nos debe haber enseñado este proceso es que cuando hablemos hasta por las redes, claro, por las redes cualquier bobo puede hablar y cualquier boba puede hablar y cualquier persona puede decir cualquier ridiculez que se le ocurra esa noche porque el marido no la oyó y entonces déjame escribirlo en las redes. O mi mujer no me está parando, déjame escribirlo en las redes, pero me meto con alguien. Me meto hoy con quien me provoque meterme, porque como no tengo con quién meterme y no tengo nadie que se ocupe de mí, entonces, chica, escribo bobería. Y como son 140 caracteres, cualquiera lo puede hacer. Pero no todo el mundo escribe bobería. Yo y qué digo bueno que todo el mundo puede escribir lo que le dé la gana. Bueno, te voy a decir una cosa, de paso. Nosotros, los profesores de la Universidad Central de Venezuela, la Escuela de Comunicación Social, hace 30 años discutíamos cómo hacer que la información fuera más libre, y era algo parecido a lo que pasa hoy en día con las redes, pues, que todo el mundo tuviera acceso a la fuente y todo el mundo tuviera acceso a publicar sus opiniones y toda esa serie de cosas. Lo que nosotros no pensamos que podía pasar es que cualquier persona irresponsablemente te pueda publicar cuestiones. Porque el problema que uno hoy en día que uno tiene con esa libertad es que cualquier persona te puede publicar verdades, como te puede publicar mentiras, te puede inventar cosas. Y si a alguien le gusta el invento, inmediatamente hacen chichichi y lo empiezan a manejar y manipular. Eso nosotros nunca lo consideramos así, los profesionales de los medios de comunicación y quienes sí estábamos de acuerdo en que la información fuera amplia, fuera diversa y el público que es de quien nosotros vivimos tuviera la libertad de expresarse, porque nosotros trabajamos es para el público, para la mayoría del público, y nosotros escribimos y nosotros entrevistamos es para un público, nosotros no entrevistamos por un grupúsculo. Bueno, a ti se te acusa de haber sido chavista y haber participado y trabajado no solamente en la campaña de Chávez, sino después en el gobierno de Chávez. Ok, primero, no puedo ser chavista porque no existe chavismo, porque los ismos están relacionados con filosofía. Y el chavismo no tiene ninguna filosofía que yo sepa, ni ningún planteamiento ideológico como para que le pongan el ismo al lado de la palabra de Chávez. Segundo, yo no trabajé en el gobierno de Chávez porque para trabajar en el gobierno de Chávez hubiera tenido que participar del ejecutivo de ese gobierno. Yo jamás estuve en el gobierno de Chávez. Yo fui constituyente por elección popular. No me eligió Chávez Frías. Y después de Olavarría, fui la segunda persona que se enfrentó a Chávez desde de lo que ellos llamaban el chavismo. Por cierto, Olavarría y yo, entre otros, formamos parte de la Comisión Presidencial Constituyente para organizar lo que sería la Asamblea Nacional Constituyente. Y Olavarría, cuando se fue, que fue unos días antes de terminarse el trabajo de la Comisión Presidencial Constituyente, yo me acuerdo que me señaló con aquel dedo y aquella forma como hablaba Olavarría y me dijo, la próxima que se va eres tú. Efectivamente, la próxima que se fue fui yo. Pero la gente le llama la atención, que le pone a uno incluso unos lacitos que uno no tiene, para decir, pero ¿cómo es posible si Ángela Sago estaba al lado de Chávez? Por eso yo salí corriendo y fui a votar por Chávez. No sea mentiroso. El que votó por Chávez porque le gustó votar por Chávez, porque estaba a lo mejor en ¿Pero tú participaste en alguna campaña presidencial de Chávez? No, entre otras cosas les voy a decir por qué no participé en la campaña. Primero, porque no me invitaron. Y segundo, si me hubieran invitado no participo, porque si hay algo que yo no sé hacer es campañas para elegir a nadie, porque para mí es muy difícil decir mentira. Es decir, la gente que está en una campaña tiene que hablar siempre bien a favor del candidato o a favor de lo que sea. Yo, en ese sentido, a mí viene y me pregunta, mire, ¿qué le parece Guaidó? Me dice, oye, a mí me parece un chamo de 35 años simpático. Ok, ahora dicen que la rebelión de Los Ángeles es una apología de Hugo Chávez y el golpe del 4. Que me lo diga, que lo haya leído, que me diga.
¿verdad? Porque la rebelión de Los Ángeles es un trabajo periodístico, un reportaje en profundidad sobre quiénes eran los que actuaron el 4 de febrero, de dónde venían, cómo se habían formado y cuáles eran sus documentos. Y entrevisté a los más importantes, que por cierto, por ahí el ridículo ese de Diosdado Cabello, que quiere ser importante fuera de ese marco que tiene de criminalidad, dijo que él sabía por dónde venía yo y por eso no había permitido que yo lo entrevistara. No, yo no la entrevisté porque en la lista que ellos mismos me dieron para entrevistar, quiénes eran los importantes de ese movimiento, jamás apareció el nombre de Diosdado Cabello. Yo entrevisté a los comandantes del 4 de febrero, que los 4 comandantes más importantes. Entrevisté al que se murió en París, por cierto, también. O sea, entrevisté a todos ellos como personajes que lo puedo hacer con cualquier trabajo periodístico en profundidad. Si yo voy a hacer un trabajo periodístico en profundidad sobre esto que es digamos, el gobierno de Guaidó, el gobierno provisional encargado, como se quieren llamarlo, tengo que entrevistar no solamente a Guaidó, tengo que entrevistar a los que decidieron que él sí podía, tengo que entrevistar a sus asesores, tengo que entrevistar a que los defiendan, a los que están en contra y una serie de cosas. Eso fue lo que yo hice. Pero en Venezuela, que contra todos los gobiernos hubo militares que conspiraron, contra todos. Desde el principio mismo de la salida de Pérez Jiménez del poder. Sí. ¿Por qué escogiste exactamente para hacer un trabajo de grado a esta gente? ¿Es que ya tú tenías conexión con esa gente? Yo te voy a decir por qué los escogí. Yo estaba en mi casita tranquila, que había visto al señor ese que tú me despertaste, tú estabas en Margarita, tú me despiertas y me dices, Ángela, parece que hay un golpe. Sí, porque me llama Luis Herrera. Porque Luis Herrera vivía cerca de la casona. Uh-huh. Entonces yo prendo la televisión a partir de ese momento. Me llama Luis Herrera para preguntarle, mira, ¿qué está pasando? Sí. ¿Y cómo puedo saber yo qué está pasando? Pero no sé, hay que te llamo a ti para decir, ¿tú qué sabes? ¿Qué está pasando? No, y tú me dijiste muy claramente y muy bello y elegante y gentil como tú eres conmigo. Me dijiste, Ángela, discúlpame que te despierte, pero parece que hay un golpe. ¿Un golpe? ¿Y quién? ¿Cuál? Y también te queremos decir que la mayoría de los periodistas, de los colegas que en esos días nos reuníamos, decíamos, esta gente no se está dando cuenta, pero está provocando la posibilidad de que venga un golpe de Estado. ¿Te acuerdas? Claro, porque ese mismo día 4 de febrero, el 3 de febrero, yo estaba almorzando en Margarita, uh-huh, entre otros con Augusto Hernández y no sé quién más, y estaba leyendo la primera página del diario El Nacional, unas declaraciones de un alto ejecutivo de los Estados Unidos, del gobierno de ese momento de Estados Unidos, que estaba hablando de la desastrosa situación en que estaba Venezuela. Uh-huh. Y yo comento allí en ese almuerzo, es que yo siento que aquí viene un golpe de Estado, aquí va a pasar algo, por todas las cosas que uno se estaba enterando de que la gente estaba descontenta, todo ese tipo de cosas, ¿no? La torpeza de los dirigentes políticos de ese momento que no tenían nada que ver con los fundadores de los partidos y demás, y estaban enfrentados además a los fundadores. Y comento eso. Hernández va a Caracas, en ese momento era copellano, que venía de URD y era copellano, y va y visita a Luis Herrera, ¿no? Y empiezan los tiros y demás cuentos, y es cuando dice, pero Napoleón Bravo dijo que podía haber un golpe, claro, y por eso que es que Luis Herrera me llama. Bueno, te voy a decir, según como nosotros... Como si yo estuviera, como si supiera algo del golpe, igual que el otro, ¿cómo se llama? El que dijeron que me interrogaron y todo. El del 27 de noviembre. El 27 de bueno, noviembre. Y yo aparezco en expediente y todo. Y sucede que, bueno, nada. No teníamos ni remota idea pero de eso. ¿sabes pero qué bueno pasa? Yo lo que siento en Venezuela es que, claro, nosotros tenemos una profesión que nos permite acercarnos a más fuentes que la mayoría de la gente. Sí. Eso hay que reconocerlo. Nosotros pertenecemos, ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es estar investigando, estar viendo lo que va a pasar, una serie de cuestiones. Pero Chávez te mencionaba mucho. ¿Por qué te mencionaba Porque tanto? Chávez Frías... ¿Cuándo conoces tú a Chávez? Yo lo conozco, como decir, el 12 de febrero, el 13 de febrero, no me acuerdo el día exactamente, creo que coincidía con los días en que había sido el lanzamiento del Caracazo y la cuestión. Es decir, él tenía como una semana que se había alzado, o 15 días, no recuerdo. Que se había alzado en el Caracazo, no, se hizo el enfermo. Discúlpame, me expresé mal. Que coincidía que era en febrero. El 4 de febrero Chávez se alza.
Todos estábamos curiosísimos por saber quién era ese personaje. Mi primera impresión fue, pero si es un teniente coronel. Yo dije, eso no tiene mucha fuerza. Y el tipo, no sé, no tiene cara de fuerte ni nada de eso. Esa fue mi primera impresión. Pero mi segunda impresión es darme cuenta que inmediatamente todo el mundo estaba emocionado y feliz. ¡Ay, se alzaron! Y el chismorreo con el alzamiento y la cosa. Los niñitos no se disfrazaron en ese carnaval, En nuestra casa fueron amiguitos de pero mi es prima. que era el disfraz más popular de ese año. Los amiguitos de mi hija, y lo estuvimos recordando con la mamá de uno de ellos que está viviendo, por supuesto, en el exterior. Fueron a la fiesta de mi hija disfrazados de uniforme militar y nos dimos, y esto se puso de moda esta gente. Chávez Frías y el golpe de Estado se convirtió en un hecho popular, y el que lo venga a negar ahora, que se vaya a la hemeroteca y vea todo lo que se publicaba sobre ellos. Entonces, ¿qué sucede? No me acuerdo cuántos días tenía él ya en el cuartel San Carlos, que fue el primer sitio donde estuvo preso. Cuando a mí me dicen, oye, ¿quieres conocer a Chávez Frías? A Chávez. Y yo, claro, y a todos ellos, sí, por supuesto. Y entonces yo llego, yo honestamente iba con la intención, dije, nada, esto es para entrevistarlo, lo entrevisto y trato de que el Nacional me lo publique. Esa era toda mi intención. Cuando yo llego allí, ellos son los que dicen que me admiraban, que me querían, que no sé qué. Ellos a mí, y yo digo, ¿estos de qué me conocen? Porque ellos habían leído los libros, mi libro, y Chávez en esa... Aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Y también habían leído Existe la vida. Existe la vida, que era un libro que era Premio Planeta, el libro más vendido de ese año, pues. Porque también hablaron de Existe la vida y eso. Entonces, yo los oigo, me estoy dando cuenta que no es un golpe común y corriente, que no es que un grupito de militares decidieron alzarse, sino que es un movimiento que se viene gestando hace tiempo, por todo lo que yo le voy preguntando. Chávez me da el teléfono de Herman Masma, que todavía es nuestra gran amiga. Eso es lo único que yo le agradezco a Chávez, porque pude conocer a una persona como Herman Masma. Y ella me dice, porque yo le digo, mire, pero yo quiero saber cómo es la historia de usted, de dónde viene, qué fue lo que discutieron. Entonces me dice, ella es la que tiene todos nuestros documentos. Cuando yo veo que es un movimiento en profundidad, que vienen organizándose según el criterio de lo que me acaban de decir a mí antes del 89, yo digo, no, esto da para un libro. Esto no da para una entrevista. Esto para un trabajo de ascenso. Claro, esto no da para... En ese momento no pensé que era trabajo de ascenso. Yo pensé, esto me da para una investigación periodística grande como para publicar un libro. En esos días, mientras que yo estoy haciendo todo el trabajo, tengo que presentar mi trabajo de ascenso. Y como mi trabajo de ascenso tiene relación con periodismo, yo voy a presentar este trabajo como trabajo de ascenso, y me lo aceptaron. O sea, tenía todas las condiciones y características para poder hacer un trabajo de ascenso. Y así es cuando yo los conozco a ellos, yo los entrevisto a todos. Muchos no los entrevisté directamente porque no tenía acceso, sino que le mandaba las preguntas y ellos me respondían. Pero yo fíjate, tengo, por cierto, todas las respuestas de ellos. No están desde los 80 conspirando, porque quien conoció primero a Chávez fui yo. Ah, sí. Porque me lo recordó el propio Chávez. Sí. Porque tenía en Radio Caracas Televisión un programa al mediodía que se llamaba Hola Juventud. Es decir, yo en ese momento era muy joven. Creo que era en ese momento con Eva Gutiérrez. Y entonces teníamos un tema de la semana y había muchas cosas, y una de las cosas que teníamos, muchas sesiones, era el tema de la semana, y ese tema de la semana fue en contra de la recluta, que por qué la recluta iba a ser obligatoria, en un programa dedicado a la juventud. Y entonces los militares llamaron a Radio Caracas Televisión para decir que ellos querían también hablar a favor, que hicieron una semana contra la recluta, que tenían otras cosas, que no todo era negativo, no sé qué, no sé cuánto. Y Hernán Pérez Belisario, que era el director de Radio Caracas, me llama y me dice, mira, pasó esto y esto, ¿por qué no le dedicamos una semana al tema al tema de los militares, que ellos van a defender la recluta? Entonces yo, que estaba recién empezando en Radio Caracas, le digo, mira, yo lo siento mucho, yo estoy en contra de la recluta, yo no puedo hacer un programa a favor de la recluta porque es tan sencillo que creo que es un error.
vamos a hacer lo siguiente, que lo haga Eva, si es que Eva era la que estaba, porque ahí hubo tres muchachas que estaban conmigo, era Eva. Sí. Bueno, entonces que lo haga Eva, y a mí me das mis vacaciones adelantadas. Y apenas estaba entrando en Radio Caracas, no tenía ninguna vacaciones. Y entonces Hernán me dice, bueno, está bien, Napoleón, te doy las vacaciones, pero no te las cobro como vacaciones. Entonces a mí eso me conmovió, es decir, creyó en mí, ¿no? Creyó en mi honestidad, y él, en lugar de imponerme eso como podía haberlo hecho, ¿no? O decir, bueno, entonces no sigas en el programa, o pues sí lo tienes que hacer, qué sé yo. Digo, mira, en vista de que, entonces yo salgo y vuelvo a entrar. Digo, perdona, en vista de que tú reaccionaste así, te comportaste así, yo voy a hacer el programa, pero le voy a hacer las preguntas que yo considere. Claro, ¿y quién te dijo que no? Entonces, eso fue una semana, de lunes a viernes. Y en uno de esos días, aparentemente, porque yo no me acuerdo de él, según el propio Chávez, él fue allí. Fue a defender la recluta. A defender la recluta. Sí. Y entonces empezó a hablar y hablar porque él le encantaba hablar. Es más, en una oportunidad mucho tiempo después, cuando ya estaba como candidato, le dije, bueno, si tú pierdes, como a ti lo que te gusta es la televisión, yo estaba en el Canal 8 dirigiendo eso, podemos hacer un sábado sensacional contigo. ¿No? Entonces... tú dijiste, tú eres mejor para hacer televisión que para... Sí, porque es que él es un hombre de televisión, era. Ojalá se hubiera dedicado a eso, no hubiera fregado la vida sino un canal. Bueno, entonces, no sé qué es lo que me estaba hablando, que yo le dije en televisión al aire, pero usted lo que está es conspirando. Sí. Y él sí estaba conspirando. Claro, sí. y entonces él me dijo ahí, es verdad, tú fuiste el primero que lo dijo. Cuenta, sí. Pero eso era en los años 70, no era en los años 80. No era, espérate un momentico, yo me acuerdo porque él incluso era como el año 82. No, yo hice sábado, ¿cómo se llama esa cosa? En Napoleón, si o la juventud en los 70. Entonces está como... a finales de los 70, bueno, a finales de los 70, no era los 80. Pero si mal no recuerdo, él dijo que era el año 82. Pero bueno, no importa. Lo que quiero decirte es que no te vayas a poner como los que dicen que tú empezaste a trabajar en la televisión de pañales. Porque si empiezas a sacar cuentas, entonces tú empezaste de pañales. ¿Ves? No, tiene que ser a mediados de los 70 o principios de los 70. Bueno, para tener un programa de la juventud. La primera que va a protestar es la propia Eva, que desespera un momentito porque no me conviene ese cuento. No, pero él sí. Ahora, ¿y por qué? Pero, ¿qué es lo que tú rechazas y cuándo empezaste a rechazar todo lo que estaba haciendo ese gobierno y te enfrentas a él? No, yo lo rechazo a él en el año 94, estando todavía preso. Porque si hay algo... ¿Preso? Estando el preso, todavía no había salido. 93, 94, por ahí... cuando la famosa entrevista en el Radio Rumbo. No, cuando él se porta en una forma irresponsable con Erma. Y no es porque yo sea que esté metida en ese rollo muy femenino, de yo estoy de acuerdo con esta o con sino otra. Por lo mentiroso hipócrita. Sino porque yo no soporto. Descubriste que era un hipócrita. Exactamente. Yo digo, pero bueno, este tipo, que falta de moralidad, que yo vengo y le digo, pero bueno, si tú estás enamorado, tú me dijiste a mí que la mujer de tu vida era Erma Masma, ¿por qué no te divorcias? Y te casas con ella. Bueno, porque tú sabes que mis hijos... Y me da a entender que la que es su esposa es casi una miserable, güey. Es decir, que una señora que no es capaz de cuidar a sus niños y si él no está presente, los niñitos no pueden. Cosa que era mentira porque él no estaba presente nunca porque él vivía con Erma. Entonces yo dije, ay no, a mí estos personajes así mentirosos no me gustan. De paso, me hubiera pasado con cualquiera. Pero es que en la entrevista empezó a hablar de esa mujer esposa que él rechazaba y que la madre de Chávez llamaba la alpargatúa. Sí. En esa entrevista le preguntan, bueno, ¿y qué papel hizo su esposa en esa conspiración suya? Porque de paso lo amaban y por eso le hacen ese tipo de entrevistas. Y él dijo, mi esposa, si no hubiera sido por ella, yo no sé cómo hubiera podido. Y empieza a decir un poco de mentiras que yo sé personalmente que todo era una falsedad, que digo, yo este tipo no lo soporto, yo no soporto a la gente mentirosa, la gente pantallera, inventora, e incluso cuando se lo comento, digo, pero que tú lo que eres un mentiroso, bueno, pero es que al público no le puede decir tal y tal cosa,
o sea, tú estás hablando a lo que a ti te conviene decir. Por lo tanto, en el fondo, tú no tienes ningún principio ni moral, sino tú hablas lo que... Pero ya habías hecho ese libro sabiendo cómo era. Ya yo había hecho el libro antes de esta conversación, pues. El libro ya existía porque yo el libro lo hice en el propio... en el 92, yo lo conozco en febrero, el libro, si mal no recuerdo, lo terminé como a finales del 92. Y esa entrevista en Radio Rumbo, esa entrevista de él en la cárcel, ¿cuándo fue? Fue en esa época, pero ya el libro estaba en el proceso y además ya yo estaba más cercana al trabajo que había hecho Herman, porque ese libro está dedicado, por cierto, a Herman, que dice dedicado al comandante Pedro, que es Herman, para no denunciarla a ella. Porque ese libro está construido con todo el material que Herman Masma tenía guardado de todos ellos. Y con las entrevistas que le había hecho a cada uno de los... ¿Y Herman cuándo rompe con Chávez? En el 92. ¿A raíz de esa entrevista? Ella ya en el momento que ella se da cuenta que él no había accionado como la gente leal hace. Si tú no quieres a tu esposa, déjate de cuento. A mí no vengas con el cuento de los hijos, no, eso es mentira. Te divorcias y te casas con la que tú quieres. O te vas a vivir con la que tú quieres. Pero no vengas con el cuento de que tú no puedes divorciarte porque mis hijos... Eso es mentira. Ese es un cuento femenino y masculino. En el fondo, es mentira. Entonces, ella no podía visitarlo porque ahí no dejaban entrar sino a sus familiares. Y ella, para poder entrar al cuartel San Carlos y saber lo que había pasado, tenía que utilizar, por cierto, a Blanco La Cruz, porque no me acuerdo qué apellido tenía ella, que inventaba que era familia de Blanco La Cruz. Entonces Herma ya en ese momento me empieza a decir, no, este tipo está siendo muy Pero delicado. Herma, que yo también la quiero mucho, no debe ser muy inteligente, porque no puede ser que ella no haya descubierto que todos ellos eran unos delincuentes, empezando por Chávez Frías, y que Chávez Frías era izquierdoso y radical. Mira, te voy a decir una cosa. Perdona, Herma, pero esto es una pregunta que tengo que hacer. Mira, no. Lo primero es que Chávez Frías, incluso yo que sí fui de izquierda, yo que hasta el año 68 estuve al lado del Partido Comunista, yo jamás le oí una expresión a Chávez Frías que tuviera que acercarse a algo que tuviera que ver con comunismo, con marxismo, con socialismo. Pero tú no eras ni amante ni nada de eso de Chávez Frías. Pero entonces tengo que repetir la pregunta. Entonces el comandante Urdaneta, un tipo de derecha, ¿okay?, que era su compadre, ¿no?, con quien estaba tanto o más que con Herma, porque al fin y al cabo los dos militares y durante toda la semana estaban en el cuartel, etcétera, etcétera, tampoco es tan inteligente como uno cree, porque también se dejó engañar por Chávez Frías. Mira, y en cambio hay tanta gente que sabía que desde muy pequeño él ya era comunista. Bueno, porque esos maravillosos analistas... Bueno, pero ¿por qué ellos se dejaron engañar? ¿Se dejaron engañar o se hicieron los pendejos o eran pendejos? Te voy a decir una cosa como yo lo veo, incluso hoy en día. Yo creo que tanto Chávez Frías como también pasó con Castro. ¿Castro Soteldo? No, con Castro, ese carajo que llama Fidel Castro. ¿Qué sucede? Esas son personalidades narcisistas que lo que quieren es el poder. Si ellos saben que el apoyo viene por acá o por allá, ellos se van a quedar, se van a buscar ese apoyo. Entonces aquí hay unos elementos que son muy fáciles de manejar para cuando tú quieres obtener el poder y además quedarte el poder. La defensa de los pobres es una maravilla. Eso le ha dado poder a la iglesia durante 2000 y pico de años. O sea, la defensa a las víctimas. O sea, decir que defienden a los pobres, aunque vivan como multimillonarios en el Vaticano. Pero si tú defiendes a los pobres, si tú defiendes a las víctimas, si tú eres una maravilla desde ese punto de vista, eres más atractivo que el que dice claramente, no, mira, a mí me gusta que los pobres trabajen y produzcan y punto. Y un obrero, mira, lamento si está pasando trabajo, debe tener respaldo social, pero para que trabaje, ¿verdad? Y produzca. Entonces, por un lado está eso, pero por otro lado está el no saber manejarse con esos personajes. Esos personajes, si ellos llegan al poder y el que los va a apoyar es de derecha, de lo que llaman derecha, porque de paso, más derechista que Chávez, imposible. Pues un tipo que es excluyente,
Eso era lo que para nosotros era la derecha, eran los tipos excluyentes, los tipos conservadores, los tipos que te decían, yo no puedo dejar a mi mujer por mis hijos, derecha. Eso no lo decían a la gente, digamos, liberal izquierdista, eso lo decía la gente conservadora, los serios, lo que uno creía que eran los señores de la casa. Los defensores de la familia. Los defensores de la familia. Entonces, si a Chávez Frías, Estados Unidos, le da la posibilidad de ofrecerle poder y de mantenerlo en el poder, ese Carrizo se va para allá. Dejarlo como dejaron a Somoza o como dejaron a Batista durante un tiempo, o como apoyaron a Pérez Jiménez hasta que Pérez Jiménez se independizó. Y entonces empezaron a conspirar. Es más, hay una cosa que a mí siempre me llamó la atención y me extraña que los cubanos no hayan insistido en eso, pero es que con estos personajes se crea un odio o un amor, pero más odio que amor, porque es lógico, porque son personajes que perjudican tu vida, tu individualidad, perjudican a tu familia, perjudican tu vida cotidiana. Pero Fidel Castro, a la primer país que visita es a Venezuela, y el segundo es a Estados Unidos. Y en Venezuela Betancur lo rechaza porque no le va a dar el dinero que Venezuela no tiene porque había una crisis. Ajá. Pero vean acá, y además porque no está de acuerdo con Fidel Castro. No, ni siquiera porque todavía nadie sabía cómo iba a ser Fidel Castro. Ajá. Pues ese es otro cuento de camino. Fidel Castro se viene a Washington y lo atiende. No el presidente Eisenhower, sino el vicepresidente Richard Nixon. Fidel Castro en ese momento es como un héroe americano, porque imagínate, es un muchacho de 30 y pico de años, chibúo, que tumbó una dictadura. Que arriesga su vida, aunque nunca estuvo al frente de ninguna batalla. Eso se sabe después. En ese momento, tanto para los cubanos como para América completa. Como el resto del mundo, no los americanos. Y el resto del mundo, porque Europa también lo amaba y Europa lo sigue amando. Es un jovencito, un tipo de 30 y pico de años, que arriesga su vida, que pasa unos años en una montaña, una broma para tumbar una dictadura que tenía, que después se supo que el país había avanzado mucho, que era un país desarrollado, Cuba, y una serie de cosas a favor de la dictadura. Pero la imagen que uno tenía era que era un tipo, un Batista, que era un asesino, que torturaba. Que estaba la mafia, que es verdad. Que estaba la mafia. Que había una gran prostitución, no tan grande como la de ahora, pero la había. Ajá. Ok, pero en resumidas cuentas, ¿qué es lo que se supone que hubiera hecho una potencia como esta? Yo estoy en plena Guerra Fría, viene un tipo que está como muy popular, está en una islita, la islita está en un sitio estratégico. Yo lo Por lo menos lo recibe, claro. No es que no lo recibieron, es que le dijeron, mire, usted sabe que el presidente no lo puede recibir porque está jugando gol. Tú no le dices a un personaje de ese nivel eso. Tú a ese personaje le dices que el presidente lo quería recibir. En cama, hospitalizado, cualquier cosa. Está reunido con, no sé, con otro presidente y no lo puede recibir. Pero no le dices eso porque eso es tocarlo en eso que tienen los narcisistas, pues, que juran que ellos son una maravilla y que lo que le interesa es su figura, su poder individual, su atracción. Entonces esos personajes que saben lo manejar. Por cierto, dentro de la oposición hay muchos de estos personajes que quieren que tú digas, sí, amo, qué bueno que usted habló. Y si tú no dices, sí, amo, qué bueno que usted habló, proceden de inmediato a hacerle propaganda al G2, porque yo estoy convencida que el G2 está gozando un pullero cada vez que a la persona que piensan diferente, a estos señores, a quien sea, o hablen diferente, le digan, es que ese es del G2. El G2 debe decir, coño, nosotros somos los tipos más apretados del mundo. Y como en el fondo, ciertos cubanos... A los cubanos y a los argentinos no les cuesta nada pensar mi amor, que son el centro del mundo. Con el perdón de mis amigos cubanos, los cubanos son los argentinos del Caribe, pero los argentinos son como más equilibraditos. Entonces... Yo prefiero, no creo que son más equilibraditos, ni menos equilibraditos. Yo lo que son simpáticos, todo lo que tú quieras. Los argentinos son tienen la maldición del peronismo encima. No le digas a un cubano que tú quieres una persona que entrevista, pues dice, ese soy yo.
No le diga que, bueno, pero es que es un cirujano lo que yo quiero. Yo me gradué ayer de cirugía Bueno, y plástica. nosotros no somos los toeros también. Bueno, pero es que estos no son toeros, estos son que saben de todo. No es que nosotros, porque nosotros estamos ahorita que barremos casas y a la vez pintamos techo y hacemos toda esa cosa. Entonces, bueno, En conclusión, hablando de los narcisistas, ahí está el padrecito, ¿no? Que salió con Stalin, Ajá. ¿no? Cuando le convino, y después como Stalin, con Hitler cuando le convino, y cuando Hitler entonces empieza a agredir, como agredir a todo el mundo, a todos los países europeos, a ellos entonces sí busca la ayuda norteamericana. Exacto. Y después cuando gana la Segunda Guerra Mundial y Roosevelt enfermo le entrega medio mundo, después de haberle entregado hasta armas y todo para luchar contra Hitler, entonces se enfrenta a los Estados Unidos. Yo lo que creo, honestamente, que ante la posibilidad de que alguien mande en cualquier nación, se le debería hacer una investigación psiquiátrica, además de criminal. No, en serio. Sigue hablando en serio. Yo sí creo. Se le tiene que hacer un perfil psiquiátrico. Porque la mayoría, si no la totalidad, del mundo político tiene ese mundo narcisista, esa broma de creer que tienen la verdad en las manos y que agarran a papá Dios, tú sabes por dónde, y que si ellos hablan, los demás tienen que decir amo. Entonces, una investigación, un estudio psiquiátrico y un estudio sobre sus antecedentes criminales. Estoy viendo Y que creo, no me he pasado de tiempo. ¿cuántas horas tenemos en esto? No sé cuántas, pero... Bueno, ya nuestros hijos nos cerraron el programa y dijeron que no. Que no van a estar viendo a mi papá y mamá hablando boberías ahí. Entonces, no, porque hiciste un perfil no solamente tuyo, sino también del Chávez que tú conociste y de la Irma Marman que tú conociste, ¿no? Aparentemente pudo engañar a Irma, pudo engañar a su compadre de toda la vida, pero no pudo engañar a un montón de gente que ahora sobre todo esa se señora atreve a decirlo, pero que a la hora que tenía que decirlo y salir a la calle para pelear en contra de que en Venezuela llegara un régimen comunista, cobardemente no lo hicieron. No, pero perdón, ahí el perfil está clarito. Son las señoras o los caballeros que te dicen, ay, no, es que a mí no me gustaba estar leyendo el periódico, que ay, qué fastidio, a mí eso de la política jamás me gustó. A mí como me formaron que la política era que tú tenías que saber lo que estaba pasando en tu país, yo desde los 14 años me dice, usted tiene que leer la prensa todos los días antes de las 6 de la mañana. Entonces, por supuesto, yo tenía que estar informada. Entonces, ahí hay una cuerda sobre todo de señoras y de señores también, que ellos sí sabían lo que iba a pasar, no les gustaba participar porque les daba asco la política, entonces no querían participar en nada, y ahora le echan la culpa a medios de comunicación, a personas que sí votaban por Chávez, a cualquiera menos a ellos que no participaron ni se hicieron responsables del país. Y además hay otra cosa. Si un estudiante, si en una clase la mayoría de los estudiantes, por ejemplo de matemáticas, la mayoría de los estudiantes al final del año no saben matemáticas, ¿quién es el culpable? ¿Los estudiantes o el maestro? El profesor. El profesor que fue un mal profesor. Así es. Si hay un dirigente de tránsito en una esquina, que es todo lo contrario a lo que era Pascasio, que era un ejemplo de dirigente de tránsito, sino que hay choques a cada rato, se comen las luces delante del tipo, ¿no? ¿Quién es el principal responsable? El dirigente de tránsito. Claro. Si Venezuela llegó políticamente a esta situación, ¿quiénes son los principales responsables? Los que se dedican a eso. Porque eso es otra cosa, esto es una profesión como cualquier otra. Y, insisto, hasta los que van a criticar lo de la Constitución, yo al público le digo, busquen la Constitución original para ver en qué parte... La original. La original. Tan no estaba al servicio de Chávez que Chávez la cambió varias veces. Ahora, Chávez, ¿alguna vez tú escuchaste que se reuniera, le dijeran, tienen que hacer esto y que sumisamente lo hacían? Yo vi que ahí habían personas que estaban dispuestas a decir sí, amo. Yo era tú sabes, la fastidiosa de la broma, porque yo decía, no amo, además a mí no me hablen así, cuidado como me hablan, y yo era una peleona. Pero sí, ahí hubo personas, entre ellas uno que después dijeron que lo habían matado, que era gobernador, no me acuerdo de qué estado, que eran así unos arrastrados con Chávez. Sí hubo arrastrados Pero con hubo Chávez. proposiciones que Chávez quería que se aceptaran y no se aceptaron.
Hubo proposiciones como la de cambio, por ejemplo, por cierto. Él estaba fuera del país cuando se aprobó que la república se llamara Venezuela. Y cuando Chávez llegó en esa reunión que yo te digo que donde yo me peleo con él en la casona, le fueron y le dijeron, mire, comandante, este presidente que aprobaron que el nombre del país fuera Venezuela y no Venezuela bolivariana y todo ese cuento. Bueno, ¿y por qué lo aprobaron? Voten otra vez. Y fueron y lo propusieron y volvieron a votar. Eso no estaba aprobado. Entonces eso es lo que dicen y con razón, bueno, que esta constitución, ¿no?, la hizo este señor. Se hizo con la nueces de ese señor. Exactamente. Aunque ustedes no la hayan firmado. No, razón. pero no es aunque ustedes no la hayan firmado. La cuestión es que estos señores charlatanes, jaladores de eso que tú cuentas... Que era la mayoría por la cual votó la gente, porque la gente estaba ilusionada con la gente. Votaron, pero había un grupo que era el grupo de eso, de los que iban de chismorreo a jalarle cualquier cosa a ese señor. Como suele suceder con todos los presidentes. Como suele suceder con los presidentes, pero afortunadamente muchos de esos jaladesos no ni siquiera se preocuparon en releer la Constitución, se preocuparon en pequeñeces, como la bobería esa de que si se llama, no se llama, que si presidente, que si no sé cuánto. Por ejemplo, esa gente no discutió un problema que después para Chávez fue fundamental, que son los derechos económicos de cada uno de los ciudadanos venezolanos. Aquí, según esta Constitución, tú tienes derecho a que no se toque tu propiedad privada. Según la Constitución, nadie puede lesionar tu hogar. Según la Constitución, tú puedes tener derecho y tú puedes desarrollar tu empresa, producir lo que sea, con tal y no seas acaparador. Según la Constitución, como la Constitución, por cierto, norteamericana, tú no puedes tener monopolio. Que la cuestión en contra del monopolio se creó en Estados Unidos porque estaba trayendo una serie de problemas. Pero en esta Constitución hay libertad económica. En esta Constitución hay descentralización. En esta Constitución se dice que tú puedes ser libre, que tú tienes derecho a opinar. Una serie de cuestiones que no existen en el país. Por lo tanto, lo fundamental en este momento es que esta Constitución se está violando exactamente desde el año 2000. Bueno, y les anuncio que mañana, ¿no?, en 24 horas, porque a esta hora con el cambio de horario seguro Daniel Lara Farías, que es el que me ayuda a hacer todas estas cosas que tienen que ver con internet, les envío algo que me acaba de enviar Alan Bruen Carías, que yo se lo pedí, razones por qué él votó no al referéndum sobre la Constitución, para que vean la posición de Alan Bruen Carías, que lamentablemente quería que estuviera con nosotros hoy, pero no ha podido hacerlo. ¿Ok? Entonces, espero mañana con la ayuda porque estoy viendo a ver si lo puedo mandar por Twitter y no me permite mandarlo por Twitter, ¿no? Qué feo me quedó lo del Twitter. No me lo deja hablar por Twitter, es muy largo, debe ser. Mira, no sé cuánto tiempo tenemos aquí. Chao, señores. Chao, gracias, Napoleón. No, gracias a ti. Bueno. Por fin la convenzo porque no quería venir al programa. No, porque a mí ya la pantallería esa que hay ahorita no me gusta. Ah, bueno. ¿No te gusta el programa entonces? No, el programa me encanta, mi amor. ¿Y entonces qué pantallería habla? Mi amor, tú eres el mejor periodista del mundo, te lo juro, el mejor entrevistador. ¿Estás como Chávez? No, mi amor, tú eres lo mío. Como que aprendiste de Chávez. Pero, pana, si tú eres el amor mío, ¿cómo voy a decir yo? Además, eras tremendo entrevistador, te ponía de ejemplo en la escuela. Chao. Chao.